estas alturas del año, muy pocos han sorteado al COVID. Todos tenemos un familiar, un amigo, o incluso nosotros mismos hemos sido víctimas de esas tiritonas, esa fiebre, ese dolor de cabeza, que nos dice que algo no va bien. En estos últimos meses, hemos tenido que aprender a hacer eso tan desagradable. Introducir el hisopo en la nariz, hasta el fondo, para diagnosticarnos Omicron, Delta o cualquier variante del coronavirus. Las navidades fueron letales. Según datos de la Asociación de Mutuas de Accidentes de Trabajo, más de 500.000 de trabajadores cogieron la baja durante el último mes del 2021. El sistema colapsó y los médicos no daban abasto para tramitar las altas a tiempo. Pero hay muchos españoles que no pueden cogerse ni siquiera una baja, aunque estén enfermos de COVID. Ellos son los autónomos. Me llamo Beatriz, soy abogada y soy autónoma. El miércoles 14 Beatriz de enero es abogada. Trabaja por cuenta propia desde hace un puñado de años. Como muchos españoles, se contagió hace unos días en una de esas comidas familiares. El miércoles 14 de enero por la mañana di positivo en COVID en una prueba de antígenos que yo misma me realicé en casa. Y lo notifiqué en el teléfono, un teléfono que Sanidad tiene habilitado para comunicar estos casos. Y también, bueno, para que igualmente me tramitaran la baja. Sobre todo de cara a que, como abogada, tengo señalamientos que atender en el juzgado a lo largo de los próximos días. Tengo un juicio, una audiencia previa señalados esta semana y a principios de la semana que viene, que claro, obviamente tengo que suspender y necesito algún tipo de documento que acredite que tengo COVID, pues de un antígenos hecho en casa no es un documento, ¿no? Ese colapso del sistema le impide tramitar su baja. Tendrá que esperar. Lo que no esperan son los juicios, las audiencias previas o los señalamientos que tiene que atender. La justicia no para. Y no va a esperar a que a Beatriz, por fin, le den una baja 5 días después de confirmar su positivo. Pero bueno, pues la tarea para conseguir mi baja ha sido imposible. Me han dicho que hasta el día 19, es decir, hasta el día que termina mi baja, no puedo ir al centro de salud a recogerla, porque además hasta este día el médico de familia no me la va a firmar. Y entonces, bueno, pues yo les he preguntado, pero ¿cómo es posible que no te den la baja hasta que esta no haya terminado? O sea, entonces, en mi caso, ¿para qué me sirve? ¿Cómo acredito yo que estoy de baja por COVID para suspender los señalamientos en el juzgado estos días? Ante tales preguntas no me han sabido contestar. Me han dicho, pues bueno, así están las cosas, esto es lo que hay. Así que bueno, me he tenido que buscar la vida. Ahora, enferma en casa, está obligada a adelantar todo ese trabajo que le espera en los juzgados. Además, debe cuidar de sus 3 hijos, que no pueden ir al cole por ser convivientes con un positivo. Ella es solo uno de los 300.000 autónomos que se contagiarán de COVID a lo largo del mes de enero y de febrero. Muchos de ellos sufren la misma situación que Beatriz. No pueden ni siquiera cogerse una baja por la maraña burocrática que supone y por su escasa cuantía económica. Eduard Abad es presidente de la Unión de Profesionales y Trabajadores Autónomos. El problema que sucede con nuestro colectivo es que al tratarse de una baja por contingencias comunes, de poca cuantía económica y que la dificultad que tienen los autónomos para poder acceder a los médicos de cabecera o a los centros de salud o a las propias mutuas de accidentes de trabajo para poder comunicar el positivo y por lo tanto establecer la baja correspondiente, mayoritariamente lo que se está optando es por guardar la cuarentena y no comunicar ningún tipo de incidencia a la seguridad social.
Para al menos igualar las condiciones de las que sí disfrutan los trabajadores por cuenta ajena, los autónomos piden ayuda al gobierno y se lo ponen fácil. Señalan a los 2.000 millones de euros que el Ejecutivo no ha gastado todavía de las ayudas directas para paliar las consecuencias del COVID. Y además le pedimos a las comunidades autónomas que transmitan al Gobierno de España que esos 2.000 millones de euros que van a ser reintegrados de la ayuda por COVID que puso en marcha el Gobierno el pasado año, esos 2.000 millones que serán reintegrados por las comunidades autónomas se vuelvan a poner en liza y que sirvan para poder contrarrestar los daños económicos que se va a producir, que se están produciendo y que se producirán a lo largo de esta sexta ola. Es la realidad a la que se exponen más de 3 millones de autónomos en España. Aquellos que levantan los negocios, aquellos a los que aplaudimos cuando empujan cada día de la economía, con valentía y con determinación. Los primeros a los que los diferentes gobiernos piden un esfuerzo extra cuando vienen curvas. Y a los primeros a los que ignoran cuando piden tener los mismos derechos que el resto de trabajadores. Que el resto de los trabajadores.